Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo problema de cálculo integral. En esta ocasión vamos a calcular el área del recinto limitado por la función logaritmo neperiano de x más 3, el eje de x y la recta x igual a 0 y x igual a 1. Es conveniente realizar la representación gráfica de la función y así poder determinar el área que nos piden. Vamos a empezar calculando el dominio de la función logaritmo neperiano de x más 3. Es importante, ya que tenemos que ver en dónde está definida. Ten en cuenta que el logaritmo está definido siempre que el argumento sea mayor que 0. En este caso tenemos que ver cuando x más 3, que es el argumento del logaritmo, es mayor que 0. Es decir, tenemos que resolver esta inecuación. Pasamos el 3 al miembro derecho teniendo que x tiene que ser mayor estrictamente que menos 3. Por lo tanto, el dominio de la función es la semirrecta que va del menos 3 a más infinito. Ahora lo que vamos a hacer es hallar los puntos de corte de la gráfica de la función con el eje x y con el eje y. Recuerdo, una función corta al eje x cuando la propia función es igual a 0. En este caso, cuando el logaritmo neperiano de x más 3 es igual a 0. Y esta ecuación logarítmica se resuelve aplicando la definición de logaritmo. Recuerda que en particular el logaritmo neperiano de a es igual a c significa que e elevado a c es igual a a. Entonces en este caso e elevado a 0 tiene que ser igual a x más 3. Con lo cual, como e elevado a 0 es 1, 1 es igual a x más 3, de donde x es igual a menos 2. Bien, si x es menos 2, sabemos que y vale 0, por lo tanto el punto de corte es el menos 2, 0. Y los puntos de corte con el eje y se dan cuando la x vale 0. Por lo tanto sustituimos en la función la x por 0 y tenemos el logaritmo neperiano de 3, que es aproximadamente 1,10. Por lo tanto tenemos otro punto de corte con el eje y, que es 0, 1,10. Es decir, tengo dos puntos de corte, el menos 2, 0, el 0, 1,10. El dominio de la función va de menos 3 a más infinito, lo represento en la gráfica. Para ello represento la recta vertical, x igual a menos 3, y tenemos claro que la función está determinada a la derecha de esa recta. Represento el punto menos 2, 0 y representamos el punto 0, 1,10. 0, 1,10. Bien, también vamos a hacer una observación. Vamos a calcular el límite de la función cuando x tiende a más infinito. El límite del logaritmo neperiano de x más 3 cuando x tiende a más infinito es más infinito. Y el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha del logaritmo neperiano de x más 3, que será el logaritmo neperiano de 0 positivo, es menos infinito. Nos llevamos los límites a la gráfica y tengo que cuando x tiende a menos 3 por la derecha, la función tiende a menos infinito, y cuando x tiende a más infinito, la función tiende a más infinito. Por lo tanto, la representación gráfica de la función logaritmo neperiano de x más 3 sería esta que estáis viendo. Bien, pues esta es la gráfica de y igual al logaritmo neperiano de x más 3. En el ejercicio me piden calcular el área del recinto limitado por la curva de la función, el eje x, y las rectas verticales x igual a 0 y x igual a 1. Representamos las rectas verticales x igual a 0, x igual a 1. Bien, aquí las tenemos y junto con el eje x y la función me determinan un recinto cerrado del cual me piden el área. Vamos a acercarnos un poquito a ese recinto para verlo claramente. Este es el recinto que me están pidiendo y los intervalos de integración con los que hay que trabajar me los definen en el eje x en los puntos 0 y 1. Ese es el intervalo de integración que me tengo que llevar para poder calcular el área. El área ya sabéis que se define como la integral definida entre 0 y 1 de la función, en este caso de la función logaritmo neperiano de x más 3. Bien, pues tenemos que calcular esa integral definida para poder calcular el área. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es calcular una primitiva, una función primitiva de esa integral definida. Es decir, tengo que calcular la integral del logaritmo neperiano de x más 3 diferencial de x. Es una integral que se realiza por el método de partes y en este caso lo que se hace es llamarle u al logaritmo neperiano de x más 3. Le llamamos diferencial de v a diferencial de x. Se deriva respecto de u y respecto de x en la primera igualdad, teniendo diferencial de u igual a 1 partido de x más 3 diferencial de x, y calculamos la integral de diferencial de v
para hallar v, que es x. Ahora multiplicamos u por v, que es x por logaritmo neperiano de x más 3, menos la integral de v por diferencial de u, en este caso x partido de x más 3 diferencial de x. Entonces lo que tenemos que calcular ahora es la integral de x partido de x más 3, que es una integral racional. Como el numerador tiene grado 1 y el denominador también, tendremos que hacer la división de x entre x más 3, con el objetivo de poder expresar esa fracción algebraica como suma de un polinomio y de una fracción propia. Bien, en este caso el cociente es 1, por lo tanto x partido por x más 3 se puede expresar como 1 más menos 3, que es el resto, partido por x más 3. Nos llevamos esta expresión a la integral racional que queremos calcular. Tengo x logaritmo neperiano de x más 3 menos, abrimos un corchete, la integral de 1 menos 3 partido de x más 3 diferencial de x. Continuamos con la integral, igual a x por logaritmo neperiano de x más 3 menos la integral de la diferencia de las integrales, con lo cual tengo la integral de la diferencial de x menos 3 veces la integral de diferencial de x partido por x más 3. Marco esto, remarco esto para no confundirnos. Continuamos, x logaritmo neperiano de x más 3 menos la integral de diferencial de x, que es x, menos 3 veces la integral de diferencial de x partido por x más 3, que es el logaritmo neperiano de x más 3. Ojo, al menos que me cambia el signo de lo que tengo dentro, con lo cual tengo x logaritmo neperiano de x más 3 menos x más 3 logaritmo neperiano de x más 3. Juntamos los logaritmos neperianos de x más 3 y se nos queda como x más 3 por logaritmo neperiano de x más 3 menos x más una constante. Nos llevamos la integral que hemos calculado, la primitiva que hemos calculado, a la integral definida y aplicamos la regla de Barrow. La regla de Barrow me dice que, conocida una primitiva de esa integral definida, esta se puede calcular como la diferencia entre la función primitiva en el extremo superior del intervalo de integración menos la función primitiva en el extremo inferior del intervalo de integración. Por lo tanto, en este caso será la función primitiva en 1 menos la función primitiva en 0, que es lo que estamos haciendo ahora. Calculamos la función primitiva en 1, que es 1 más 3 por logaritmo neperiano de 1 más 3 menos 1, menos la función primitiva en 0, que es 0 más 3 por logaritmo neperiano de 0 más 3 menos 0. Evaluamos esa expresión teniendo 4 por logaritmo neperiano de 4 menos 1 menos 3 por el logaritmo neperiano de 3. Bien, calculamos ahora la expresión numérica con la calculadora teniendo aproximadamente que es 1,25, serán unidades cuadradas y se corresponde con el área del recinto que nos pedía el ejercicio. Espero que os haya servido. Si es así, os agradecería que le dierais a like y os suscribierais al canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.